La pregunta es, ¿será posible que el Guadalajara repita una temporada tan buena como la que recién concluyó? Dejando de lado, obvio, que fue un fracaso mayúsculo no haberse quedado con su 13ª estrella luego de tener prácticamente resuelta la final en tan solo 45 minutos. ¿Qué debe hacer la directiva de las Chivas? Evidentemente darle continuidad a un proyecto que ya quedó visto funciona, pero la necesidad de ganar títulos debería ser tema primordial en la agenda del rebaño. Es decir, que ya estamos en condiciones de exigirle, sí o sí, el campeonato la próxima temporada. Exigirle como al equipo grande que es y dejar de apapacharlo y consentirlo. Por favor, ya comienza. Punto final. El recuento de los daños. Felicitar a Tigres por ser campeón de la Liga. Dolidos, sí, porque somos deportistas. Un tiempo prudencial. Es fácil, el fútbol es muy fácil de analizar. Respeto la decisión del entrenador. Es algo que seguramente no olvidemos. Populistas no vamos a ser. Nosotros no miramos para atrás. Y la próxima temporada será una temporada limpia. Escritorio. Hoy en el punto final, Fernando Hierro analiza el clausura 2023 del Guadalajara. El técnico más cercano del América por descarte. Le queman refuerzo. A la máquina, el León por la corona de la CONCACAF. Lilini y Davino piensan en un proyecto a largo plazo. ¿Esto será cierto? Ya lo veremos. Por lo pronto, me da muchísimo gusto saludarlos en esta noche de miércoles y es un placer de verdad estar el día de hoy con mi querido amigo Daniel Alberto, el ruso Brailovsky. Empezamos hablando del Guadalajara, cosa que al ruso siempre lo va a tener de muy buen talante. ¿O no, Rusito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Jorgito, un abrazo grande para vos, para Vero, para el Negrito, creo que está Alvarito también. Sí, me pone de buena, yo siempre te dije, a mí, gracias a ellos, soy quien soy acá en México. Me hicieron en grande, enorme, ¿cómo no voy a estar feliz? Tranquilo, hablemos. Muy bien, Rusito, qué gusto saludarte. La zurda más educada de toda la República Oriental del Uruguay es la de mi querido amigo Álvaro Izquierdo. Alvarito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Qué gusto saludarte. A Vero y las felicitaciones por el campeonato, que no se lo había podido decir. Gracias. Ceci, Russo, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a ver esas palabras, procesos y trabajos largos de los entrenadores. Yo no creo nada en eso. Pierden 3 partidos y para afuera. Es correcto. Bueno, como las toreras caras reapareciendo en una plaza de primera categoría, como es la de Fox Deportes, y particularmente punto final, Vero González, recién desempacada de la Sultana como campeona del fútbol mexicano. Verito, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Así es, gracias, pero muy feliz de haber regresado, de estar con ustedes, bien lo dijiste, estuve en la Sultana un buen rato, obviamente monitoreando a los míos, y bueno, una vez que ya la sonrisa eterna anda por acá, lo único que me preocupa un poco es que el Rusito antes me saludaba más cariñosamente. Yo no estoy segura que no nada más está feliz porque Chivas no haya pasado, pero yo no sé si le duele alguito que también mis Tigres hayan ganado, no sé. No, pero Berito, te mando un beso enorme, un gran abrazo. Estoy un poco sentido porque todavía no pagaste la deuda que tenías. Sigo esperando, pero te lo recuerdo solamente. Te felicito para el campeonato, pero no es que me puso feliz que perdió Chivas o que ganó Tigres. Por mí, que hubiesen perdido los dos, también me ponía contento,